regresamos, son las 6 de la tarde con 34 minutos. Estamos al aire de noticias, transmitiendo para todos Sinaloa y estados vecinos. Le anunciaba hace un momento la presencia aquí en el estudio de la W Radio en Culiacán de la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF estatal, DIF Sinaloa. Señora, qué gusto saludarle y le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación aquí a platicar en el estudio con nuestra audiencia a través de la radio y a través también de nuestras redes sociales. No, pues encantada de acompañarlos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Mire, quiero abordar temas muy interesantes que tienen que ver con el informe que hace unos días rindió la señora Rosy de lo que pues se ha hecho en el DIF, no solamente el último año, sino también desde el inicio del sexenio del gobernador Quirino Ordaz. Y pues ahí lo primero que vemos y tenemos a la vista es efectivamente lo que tiene que ver con varios centros de atención a personas con discapacidad. Siempre me llamó la atención la instalación y el funcionamiento de un centro autista, señora. Le voy a decir por qué. Porque tengo un amigo con un niño que tenía problemas de autismo ya fuertes, y luego conocí a otra persona y de la primera persona que supe, a su niño tuvieron que llevarlo a España, tuvieron que llevarlo fuera del país, porque en México no existía y siguen sin existir muchos centros de autismo, señora. Sí. Algo que al principio no es fácil que se detecte en la conducta de un niño, por ejemplo, ¿no? Eso, entre otros que tienen que ver con centros para discapacidad audiovisual, perdón, y otros que tienen que ver también con problemas auditivos, emocionales, etcétera, ¿no? Y además de programas que tienen que ver con la vista. Sí, correcto. Es un orgullo para DIF Sinaloa este complejo que se hizo en esta administración con apoyo de mi esposo, Quirino Ordaz, que siempre estaremos agradecidos porque en Sinaloa podamos, como bien dices, contar con un centro como el CAS, que es el Centro de Atención al Autismo Sinaloa. También igualmente en ese complejo está el CIDIS, que es el Centro de Atención en Debilidad Visual, y el CRECE, que es para la salud de las emociones. Realmente vienen a resolver una falta, una necesidad de la atención en estos rubros. Como bien dices, también el autismo es espectro autista es una condición que no sabemos todavía a qué se debe o por qué va en crecimiento. Sin duda muchos nos dicen que son lo que antes eran los niños distraídos, los niños hiperactivos, pero no, realmente el autismo es una conducta muy difícil de diagnosticar. Y así es, yo también personalmente lo viví en mi familia con una sobrina mía. Y yo creo, o sin duda, esa es la sensibilidad que tuve para reconocer esto en las comunidades, en las ciudades donde yo anduve con mi esposo en campaña, donde reconocí en muchos niños porque tienen síntomas, aunque todos son diferentes y cada uno tiene una historia diferente. Al final son rasgos básicos, ¿no? El ausentismo, el que no te miran a los ojos, el que no quieren contacto personal, abrazos, porque yo soy mucho de abrazar y tocar, y como que veía cuando el niño me rehuía. Y preguntaba a la mamá y pues había un desconocimiento, ¿no? Pues no quiere, nunca saluda, no habla. No, entonces dije, qué necesidad de que estas mujeres, estas familias tengan una opción de atender a su hijo y brindarle al niño una mejor calidad de vida, y cuando se detecta a tiempo puedes tener grandes expectativas
de que tal vez hasta pueda tener una vida parcialmente normal, ¿no? Porque hay diferentes conductas. Y que esté sobre todo al alcance de la gente, porque en nuestro centro, que es un centro integral, porque va desde el diagnóstico certificado con personal, médicos totalmente certificados en esta área, donde hemos buscado, porque así siempre fue, como me dijo mi esposo, si lo vamos a hacer, va a ser bien. Y mi equipo, yo personalmente tuve la oportunidad de estar en España precisamente, en una fundación que es de las primeras que empezó a ver la atención a esto, y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de que hoy nuestros diagnósticos son reconocidos a nivel nacional, internacional, porque a través de las pruebas que ejecutamos ahí son de valor, donde los papás, si deciden atenderlo en otro lado, son válidas, ¿no? O sea, son test muy especializados, y sobre todo, bueno, para el acceso de toda la gente que ya no tenga que viajar a los Estados Unidos, porque mi hermana también tuvo que tocar puertas y ver y buscar, y tuvo la oportunidad. Qué bueno que contó con la oportunidad, pero no todas las familias pueden hacer eso, y bueno, pues aquí en Sinaloa, con el 80% de costos mucho más bajos, de una atención privada, la gente puede tener este servicio. Y bueno, pues tenemos ahorita más de 2.100 niños atendidos, pues son 2.100 familias que ven una luz y una esperanza en la atención a sus hijos. ¿Más de 2.000? Sí. ¿De dónde son? Muchos, el 80%, 90% son sinaloenses, pero también tenemos niños de otras regiones, de otras partes de México y hasta del extranjero, porque también se ha multiplicado, o se ha sabido en otros lados, porque no es el primer centro que está todo integrado en un solo espacio, sin que la familia tenga que estarse desplazando, hacer un estudio acá, hacer otro estudio allá, sino ahí mismo tenemos el equipo, los médicos, los especialistas, para que después de porque no es rápido, son varias pruebas que se tienen que llevar a cabo durante varios días, tengan un diagnóstico, y ahí mismo les brindamos, si así lo gustan, las terapias, porque hay otros que deciden hacerlo de manera particular o de manera en otro lado, porque vienen de otros estados, te digo, ¿no? Entonces realmente pues estamos pues muy muy contentos con el CAS. Con el CAS y el CIDIS. El CIDIS también hemos venido a cambiar la vida de más de 3.000 beneficiarios que han asistido a algún tipo de servicio, atención, desde pues hacerse las pruebas de su vista, y muchos de ellos o ya la perdieron o están en vías de perder su visión por condiciones médicas de salud, etcétera. Y ahí no nada más, aparte de tener un equipo para hacer los diagnósticos muy avanzado, porque realmente nos preocupamos y agradecemos que contamos con equipos de primera línea para el diagnóstico visual, la salud visual, que aprovecho para decirles que esto no debemos dejar o esperar a tener un problema o tener algún síntoma de problemas de la visión. Debería ser una cultura que anualmente, desde chiquitos, deberíamos de pasar por una revisión de nuestras vistas, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo se va deteriorando, o cuando un niño ya no está viendo bien para estar atendiendo a clases, o nosotros con la edad, ¿no? Y forzando la vista, dolores de cabeza, eso es lo de menos. A veces son problemas más graves por una diabetes, por alguna lesión que tuvo en algún área de trabajo, no sé. Y aquí en el CIDIS pueden ir a una evaluación que es verdaderamente muy barata, y como te digo, con equipos de primera línea, ¿no? Y ahí aparte, cuando ya tenemos muchos chiquititos, porque pues tenemos la oportunidad de diagnosticar desde niños de 2 meses, creo que es el más pequeño que hemos tenido, hasta adultos mayores, pues de 80, 90 años, que van a hacer su revisión, y les brindamos la oportunidad también a través de talleres y sus terapias de mejorar su calidad de vida, o aquellas personas que ya perdieron la vista, les damos una manera de cómo movilidad, de aprender a caminar con su bastón o el sistema Braille, o el uso de la tecnología. Ahora las computadoras, los teléfonos pueden ser usados por la gente ciega,
Y ahí les damos todo este tipo de talleres y me siento muy orgullosa que el 50% del personal del CIDIS es personal totalmente ciego. ¿Y quién más le puede explicar un ciego que un ciego? Claro, ¿no? sí, es como si en una escuela de medicina, a la hora de entrar a hacer pues, la experiencia, un profesor no supiera, por ejemplo, operar. ¿Sí? Aquí hay personas que son ciegos, pero que ellos están justamente por lo mismo capacitados para muchas cosas, cómo desplazarse, cómo leer el sistema Braille, cómo ir más allá, incluso con la nueva tecnología. Así es. Cómo incluso tocar un instrumento. Ellos son los mejores maestros que puedan tener son otras muy personas. sensibles, Exactamente, son sensibles y aparte pues yo no puedo enseñarle a un ciego, ¿verdad? Lo que yo no he experimentado. Entonces ellos tienen muchas habilidades, se destacan mucho y yo quiero felicitar al DIF estatal, a usted, señor, por esa sensibilidad también de contratar y tener ahí maestros a los que hay que darle esa oportunidad, que son invidentes. Así es, pues yo siempre he dicho que el buen juez por su casa empieza y no tenemos que darle la oportunidad, además de que han sido de verdad un personal muy comprometido, muy sensible y responsable de su trabajo y pues se sienten felices de ser parte del equipo de DIF Sinaloa a través del CIDIS. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, ya son las 7 de la noche, 6 de la tarde con 45 minutos, estaba viendo mal el reloj, ¿sí? Voy a la pausa, regresamos, estamos platicando con la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF estatal Sinaloa. Vamos a la pausa. Y el otro programa, Crece, que también me encanta, es que todos, pero la verdad que sí vinieron a resolver una atención en esas áreas, ¿no? Digo, falta mucho, porque ahorita que decías audiovisual, no, desgraciadamente no es auditivo. Ahorita, pues, eso ya, ojalá que lo implemente también la del DIF que venga, es otro, y ahorita como que nos especializamos en ciegos, pero si no, puede ser otra área de atención, porque sí, la parte de la ceguera desarrolla mucho la parte auditiva, sí, ¿no? Y muchas veces se da de manera natural, y más cuando nacen así. Pero cuando es a través de un accidente, eso tenemos un área de psicología, ¿no? Precisamente para atender a la gente que se deprime un accidente, que perdió la visión. Claro. Y hay que enseñarlos a aprender, a desde caminar, moverse, cocinar, prender la tele, prender la estufa. Tenemos un área así para que se capaciten en la vida diaria. Sí, pues habría que imaginar a alguien que de pronto se queda ciego, es invidente, de pronto, porque hay alguien, muchos nacen ya ciegos, ya se desarrollan una capacidad. Y aún así, nos han llegado niños que las mamás no saben, o por falta de razón de los ojos, no sabían hacer nada, de chiquitos, tímidos, 1 año, 2 años. Y aquí, hombre, ya los ves correr y van y vienen y usan el bastón, no, una divinidad. Esos me encantan porque sí, y habría que imaginarse a alguien que se quede así en la cocina, por ejemplo, ¿no? O sea, en los espacios de tu casa, primero que tendrás que reconocer ya en otras circunstancias, pero la cocina, que viendo es peligrosa, ¿no? Claro, pero es importante esa instrucción que la hace una mujer siempre que es independiente y vive sola, que es bien, que trabaja y vive sola. Muy bien, regresamos ahora para radio.
estamos transmitiendo a través de Radio TV México y también a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos aquellos que están atentos. Y hay otro programa que tiene que ver efectivamente con la salud emocional, el CRECE. Platíquenos también, señora Rosa. Ay, pues el CRECE es un espacio que nos ha dado también muchas satisfacciones, porque desgraciadamente tenemos cifras alarmantes de lo que viene para después de esta pandemia, desde antes, pero que se va a acentuar después de esta pandemia en la cuestión del manejo de las emociones a través de lo que sufrimos por la depresión, la ansiedad, el estrés, a lo que mucha gente está viviendo porque pues o perdieron el trabajo o lo que viene que no sabemos, por los adultos mayores, la gente que se siente más vulnerable. Y este espacio se creó antes, ¿no? Pues desde finales de 2018 empezamos a abrirlo para ir viendo, atender a la gente, aunque lo inauguramos formalmente en mi informe del 2019. Y más de 300 millones nos dice la Organización Mundial de la Salud que sufrimos de depresión o sufren de depresión. Y es la fuente de muchísimas enfermedades, ¿no? Porque la depresión lleva a un desorden que puede causar hasta la muerte, ¿no? Una esquizofrenia, intentos de suicidio. Entonces, por eso DIF Sinaloa se aboca a crear el espacio donde familias, adolescentes, jóvenes, niños están siendo atendidos de manera individual, personal o grupal, en terapias de grupo, donde lo que queremos es que tengan una mejor calidad en su vida y aparte en la familia, porque aquí viene a resolver pues muchos problemas familiares, ¿no? Simplemente el trabajo con adolescentes y también por eso hacemos conferencias, talleres. Ahorita estamos un poquito limitados por la cuestión de la pandemia, desgraciadamente, pero lo que queremos es llevarlo a la gente, que haya más información, que hay que atenderse a tiempo, que no debemos de dejar crecer un problema emocional, que con nosotros como padres de familia estar atentos al desarrollo de nuestros jóvenes, porque es muy normal en una etapa pues que lleguen a ellos a sentir depresión. Claro. Y ahora con la pandemia, como te decía, pues el CRECE vino a ser un gran apoyo para la línea que crearon el gobierno del estado, el call center, donde nos sumamos con nuestros terapistas, con nuestros psicólogos para dar atención en esto a través de esas llamadas de call center. No, definitivamente uno de los sectores que ha sentido mayormente la afectación emocional de la pandemia son los niños y los adolescentes. El confinamiento permanente prácticamente de ellos, sí, efectivamente las clases a distancia, las clases a través de las plataformas han sido una alternativa muy pero muy importante, pero al mismo tiempo pues a ellos les ha generado un problema, porque justamente la parte del desarrollo humano y la parte de la convivencia del desarrollo humano está, señora, fundamentalmente en esa etapa. Esa es la etapa donde nosotros consolidamos, esa es la etapa donde nosotros consolidamos nuestros amigos, donde la relación social o la capacidad de la relación social se fortalece. Esa es la etapa en la que a nosotros no se nos olvidan muchas cosas, pasan años y los amigos que nosotros conocimos en la niñez y en la adolescencia y en la juventud, ahí están, ahí siguen. Por eso a ellos les ha afectado y la línea se ha instalado call center para la atención a ellos ha sido también muy importante y creo que lo más relevante es que esta línea se va a quedar y se me hace y felicito mucho a mi esposo y a la Secretaría de Innovación y a la Secretaría de Salud que están involucradas en esto, porque la verdad es una constante la necesidad de atención en la salud emocional y en la salud en general. Una emergencia, un accidente, llegó este call center para quedarse y eso pues se me hace muy importante porque la gente lo tiene que hacer suyo para que sepan que pueden hacer una llamada de auxilio y tener una atención pronta, ¿no? Claro.
Entonces, Crece, pues viene a atender esto y vuelvo a lo mismo, está enfocada a las familias más vulnerables porque nuestros costos son verdaderamente muy bajos con respecto a una atención privada y no por eso bajamos la calidad, ¿no? Tenemos personal muy calificado, humano, sensible para atender estos casos. Y con esto pues es el complejo donde están Crece, CAS y CIDIS. Ahí están. ¿Cómo se llama el complejo? Pues fíjate que no deberíamos de ponerle un complejo de ¿verdad? atención terapéutico, algo así, porque están los tres en un espacio que invitamos, digo. Pues hay que buscar un nombre, ¿verdad? Que sí, porque ya están ahí los tres centros y me gustaría que sí pudieran tener un nombre ese complejo. El complejo, ¿verdad? Sí. Que conceptualizara los tres servicios. Si me permite, señora, voy a ir con Humberto González hasta el estudio de Los Mochis. Humberto. ¿Sí, Humberto? Sí. Adelante, Humberto. Sí, Felipe, saludos con mucho gusto a la señora Rosy Fuentes, presidenta de INA, vamos a saludarla. Y bueno, el fin de semana fue, la verdad, muy emotivo el evento, la presentación de este libro a las otras, y vimos una Rosy Fuentes conmovida, precisamente por los testimonios que se plasmaron ahí, por este tema del abuso infantil, pero también decidida a enfrentar este tema que en el caso de Sinaloa, pues ha quedado claro que se van a tomar esfuerzos para sacarnos adelante. Así que nos algo de eso, señora. Sí, ¿qué tal, Humberto? Pues fue un evento muy, que sí que tocó los corazones de todos. Yo creo que ante este tema no hay alguien que no sienta esa necesidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de algo tan terrible como es el abuso sexual. Sí, claro que me comprometí a que lo estamos haciendo desde el DIF, atendiendo con valores en las familias. Creo que es muy importante que los padres de familia estemos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en el momento que decidimos de ser padres, de proteger a nuestros niños, y mucho de esa protección viene desde la comunicación, el diálogo, la confianza, el platicar con ellos de un tema que desgraciadamente, como bien decía la senadora Vázquez Mota, que a veces no queremos tocarlo por tabú y por pensar en que le vamos a quitar la inocencia a nuestros niños al hablarles de cómo protegerse, de saber que su cuerpo nunca debe de ser tocado por nadie más que es por él mismo. Pero pues realmente lo que les quitamos es la ignorancia, porque desgraciadamente esto es un tema pues que está ocurriendo, es una situación muy difícil, pero nuestros niños tienen que estar alertas, y como padres de familia ahora más alertas por la cuestión de que están más en contacto con las redes los niños. Afortunadamente son medios muy buenos para la educación, pero también de mucho riesgo si no están monitoreados nuestros niños, y por ahí están llegando muchas situaciones de alarma, y tenemos que estar con los ojos puestos en con quién hablan, con quién se relacionan, de qué hablan, qué ven, qué consultan, para que nosotros estemos alertas a cualquier cambio en la conducta de nuestros niños. Así que yo tuve una plática ya en privado, también en corto, con el fiscal, de mi interés de ver cómo era la atención, porque era una situación pues difícil para cualquier mamá que pueda llegar a pasar por una situación así. Tiene que sentir que va a ser escuchada y atendida, ¿no? Yo creo que lo más difícil es decidir que lo voy a ir a denunciar al tío, al abuelo, al hermano, porque mucho de esto sucede en el interior del hogar, y eso es lo más que nos asusta, ¿no? Que no pongamos por encima de nuestros niños y la salud de nuestros niños y la protección de nuestros niños alguien externo que desgraciadamente pues tiene que llevarse a denunciar. Entonces debería haber el equipo que sea adecuado para que una mamá, al tomar esta decisión de llevar, que va a exponer a sus niños, se sienta bien atendido. Y me dio mucho gusto que el fiscal me dijo, estamos en eso, ya está conformado un equipo de atención especial para el abuso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, hace poco entrevistaba yo a Alejandra Bellati, sí, del Centro de Atención para las Mujeres, que precisamente
dependen del DIF también y de la Secretaría de Seguridad Pública, y abordamos el tema precisamente de la protección a las mujeres. Y yo le pregunté a ella a propósito de lo que ha ocurrido hoy, desafortunadamente, y ella me tocaba un punto, la necesidad de avanzar en el tema jurídico para el castigo justamente de los victimarios, si bien atender emocional, psicológicamente, darle protección a las mujeres, a sus hijos, aislarlos también del agresor. La parte también esta que seguramente ha platicado con el fiscal, de pues ir contra esas personas que lo mismo atacan a los niños, a las niñas de los niños, que a las madres también. Sí, es un tema muy delicado, pero más importante es visibilizarlo, sí, hacerlo visible a la gente. Sí. Yo felicité mucho a la senadora porque de verdad es darle voz a muchas mujeres, a muchos niños que están pasando por esto y que pues con esto que están luchando, porque también están cambiando leyes para que estos delitos no prescriban. Desgraciadamente los niños, las niñas no hablan de esto cuando les sucede hasta muchos años después y pues desgraciadamente las leyes ya no los protegen porque dicen que ya pasó hace mucho, pero los daños son permanentes en su vida. Entonces están haciendo esta lucha y primero Dios que se logre para que aún ya en la madurez puedas denunciar a un agresor de tu niñez. Tengo una pregunta antes de despedirnos que hacerle más a la presidenta estatal del DIF, la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Me voy nada más a la identificación de nuestras estaciones en Sinaloa porque son las 7 de la noche en punto. Regreso rápidamente y le planteo la pregunta. Okay. Sí, mientras seguimos también platicando con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de FG Televisión en nuestra red social y desde luego agradecerle también sus comentarios, muchísimas gracias. Y ahorita para nuestra audiencia en radio le voy a preguntar a la señora Rosy sobre la inversión que se ha hecho en centros, por ejemplo, que tienen que ver con los llamados CRIO, eso es muy importante, y qué servicios están dando, porque estos están descentralizados también en el Estado, y entonces sí es importante toda esta labor que necesita desde luego continuidad, porque habría que ver qué había en esta materia antes, lo que hoy hay en la materia de atención, sobre todo a la gente con discapacidades, pero también toda la parte de la atención diversa a la población a través de estos centros. Me parece muy importante el mejoramiento igualmente de los hospitales generales. Entiendo que es un tema que le puede tocar al secretario, pero que el DIF y la gestión de la señora Rosy Fuentes de Ordaz ha tenido mucho que ver con eso. ¿Sí? Y la verdad es que yo estoy de acuerdo. A todos estos programas, no que esté de acuerdo, no, es una necesidad fundamental darle seguimiento y que la próxima administración se fuere de cualquier color que fuere, está obligado efectivamente a hacerlo. Vamos a regresar. Sí. Yo todavía estaba esperando que mandara el corte. Sí, todo eso. Es que no lo había mandado usted el corte. No, sí, vamos a la identificación, dije. Pero, bueno, pues seguimos platicando aquí, ¿no? Sí, tú me dices y ya. Bueno, de todos modos, de esto que estamos platicando, lo escucharon también en radio, ¿no? Y no se cortó, pero son
las piques a veces se dan a través de los medios. Y ahorita vamos entonces a regresar del corte con otro que yo platicando. Aváncenos algo sobre los CRB. Ay, pues nosotros pues muy orgullosos también de nuestro centro de CRI de Mazatlán, que fue el que se creó en esta administración. Fue la primera obra de mi esposo, bueno, que me acompañó a poner la primera piedra por una situación muy sensible que ya muchos conocen, que fue que él padeció de su accidente y su parálisis facial, fue atendida en las antiguas instalaciones del DIF Mazatlán y se dio cuenta de la situación en que estaba, y fue cuando ya tuvo la oportunidad de ser elegido para gobernador, dijo, va a ser mi primera obra. Y ahí estamos, y la verdad es que Sinaloa se siente muy orgulloso de contar ahora con estos centros de primera. La verdad es que son espacios muy bonitos, con equipo de primera calidad para atender todo tipo de lesiones, y algunas hasta que mucha gente no cuenta con esos aparatos en otros hospitales de más envergadura, o no sé, por ejemplo, nuestras albercas de atención a hidroterapia, la de Mazatlán, la más moderna, ¿no? Porque es la última que se acaba de hacer, con grúas, con cámaras subacuáticas, con caminadoras subacuáticas para que las cámaras estén checando cuando están haciendo los ejercicios. Y bueno, pues ya con esto completamos, y hemos fortalecido e invertido con el apoyo de mi esposo a las VRs, unidades básicas de rehabilitación de los municipios, para que ya sea una unidad de atención. En las UVR se atienden pues cosas más, no, o sea, que la consegura, que la luxación, que la, o sea, más de lesiones diarias o más comunes, y ya en los CRI son cosas más avanzadas, ¿no? Claro. Y bueno, ya regresamos para radio y estamos haciendo un resumen de lo que ya habíamos platicado con ustedes, señores de radio, y ahorita también en redes sociales, el asunto de los estos centros de rehabilitación, que son muy importantes, y que también a través de otras unidades de rehabilitación de los municipios se están implementando en estos municipios igual de manera muy básica, pero son los principios de la rehabilitación, señora, y esto se dio a partir justamente de un compromiso que tiene que ver con una experiencia del propio gobernador Quirino Ordaz, ¿no? Su experiencia de haber sufrido un accidente y al mismo tiempo haber asistido a un DIF para que lo rehabilitaran, y se dio cuenta de las limitaciones y las carencias. De ahí nació todo este compromiso de él, que luego se implementó a la entrada de su gobierno. Así es, señora. Así es, con un CRI en la zona sur, en Mazatlán, de valor de 80 millones de pesos con todo el equipamiento, y que vino a completar ya la atención en el centro con el CRE que tenemos en Culiacán, el CRI en Los Mochis y este nuevo CRI. Ya la suma de todas las atenciones, de todas las rehabilitaciones que se dan, nada más en esta administración van más de 4 millones, porque llamamos a todo tipo de atención, ¿no? Desde un ultrasonido que te hace una rodilla lesionada, con láser, la parafina, las máquinas para empezar a levantarte por algún accidente, para empezar a caminar, ¿no? De verdad es un orgullo pasearse por las instalaciones. Quien ha tenido la oportunidad de conocerlas, son espacios muy muy bonitos, y lo quisimos fortalecer también porque pues como están enfocadas a la gente más vulnerable, también había muchas que padecen la movilidad, ¿no? ¿Cómo hacer que mi abuelo o mi hijo postrado en cama, llevarlo al CRI si no tengo la manera de trasladarlo? Y entonces creamos una ruta azul. ¿Y ahí el costo? No, pues está por muy debajo de si rentas un taxi o rentas otro servicio. Sí pagan algo simbólico después de un estudio socioeconómico,
pero lo que buscamos es porque tienen que funcionar de alguna forma, darles mantenimiento a estos autos totalmente, sí, porque son con grúas, son camionetas muy especializadas, contamos con 31. Por ejemplo, si pagas 100 en un privado en otro lado, acá pagaríamos ¿cuánto? Pues 40, 60 pesos el traslado y de llevarlos y regresarlos, ¿no? Van hasta su hogar y regresan. El costo de la rehabilitación. No, el costo de la rehabilitación, eso es otro programa de la Ruta Azul, es la que decía. También tiene, de acuerdo a un estudio socioeconómico, siempre dando prioridad a la gente de menos recursos, porque sí tenemos una gran demanda, ¿no? Y bueno, pues todo esto junto con todos los apoyos funcionales que hemos entregado en estos 4 años, más de 11,000 apoyos funcionales, entre las sillas de ruedas, los bastones, prótesis, los aparatos auditivos, las bastones, lentes. Realmente ha sido pues ya un récord de entregas de este tipo de apoyos. Pues señora, quiero agradecerle muchísimo. Yo sé que hay mucho que platicar. Creo que abordamos lo fundamental. Aquí necesitaríamos darnos 2 horas para... Ya sé, porque te quisiera platicar de nuestro trabajo en la comunidad. Es muchísimo, pero muy orgullosa de todo lo que se hace. Mucha atención a la comunidad, a las colonias populares, a los pueblos también. Eso ha sido muy importante. Los proyectos productivos. Todos los proyectos productivos, sí. Muchas cosas. Pues, señora, ¿cómo le agradezco de veras su tiempo? Haber platicado para nuestra audiencia en Sinaloa, fuera de Sinaloa y también a través de las redes sociales. Pero algo en lo que quiera usted hacer énfasis antes de... Pues, primero, dar gracias a Dios de la oportunidad de poder haber hecho este trabajo, pero agradecer también a mi esposo por todo mi aliado perfecto para esta tarea, quien con toda la confianza nos dio para poder hacer muchas cosas, pero yo estoy parada aquí enfrente, pero detrás de mí hay un gran equipo en DIF, del que estoy muy orgullosa, muy agradecida, porque son los que no dejan de estar en la tierra, en el terreno, en la comunidad. Y gracias a Connie Zazueta, mi directora, que la verdad ha sido fundamental, hemos sido un gran equipo. Y pues nada, pues muy agradecida con todos ellos porque esos son los resultados de este gran trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Son las 7 de la noche, ahora sí 7 de la noche con 10 minutos. Y desde luego agradecerle también a nuestros amigas y amigos de las redes sociales. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que nos vieron y bueno, pues sigan compartiendo por favor esta entrevista y me voy a ir a una breve pausa.